hermano, ¿cómo llegó ese hermano allá a la junta? ¿Cómo es que esa hermana es la líder de las Dorcas? ¿Por qué él es el presidente de los caballeros? ¿Por qué el hermano Víctor lo puso ahí como jefe de los de asegurabilidad, de Ujieres? ¿Por qué? ¿Qué hizo él? Porque la gente empieza a ver qué hizo, qué cargos ha tenido. No tiene nada. ¿Por qué llegó ahí? Yo que he hecho y yo que he vivido y yo que la sudé. ¿Por qué no me lo dieron a mí? No me han visto. No preguntes eso. Da la vuelta y dice: Señor, yo te honro a ti. ¿Realmente yo quiero ser un vaso útil o solo quiero que me vean? Un instrumento útil a Dios. Bueno, la palabra instrumento, en este sentido, útil, instrumento útil, se refiere a cualquier objeto o herramienta o medio que sirve para realizar una tarea específica o lograr un objetivo deseado. Es algo que facilita la consecución de un fin o provee beneficios prácticos. Eso es un instrumento útil. Un instrumento útil se refiere a cualquier objeto, herramienta o medio que sirve para realizar una tarea específica o lograr un objetivo deseado. Amén. También es algo que facilita la consecución de un fin o provee beneficios prácticos. Beneficios prácticos. Eso es un instrumento útil. Y yo estaba mirando la Biblia en Hechos 9, Hechos capítulo 9, verso 13, para hablarles un poquito de lo que es un instrumento útil para Dios. Hechos 9:13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, ve. ¿Por qué le dijo que fuera? Usted va leyendo conmigo, ¿verdad? El Señor le dijo: ve. Yo quiero que usted no se me salga del culto, apague el celular, guarde todo, porque aquí está el Señor. Y hay que ser reverentes a la palabra del Señor. Si usted no le guarda reverencia a la palabra de Dios, ¿a quién más? Si es Dios. Amén. Mire, el Señor le dijo: ve. ¿Por qué le dijo que fuera? Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Y el verso siguiente, el verso 15, el verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Escuche, cuando el Señor salva a este hombre llamado Saulo, que luego después se llama Pablo, el Señor lo escoge porque sabía que Saulo iba a ser un instrumento útil para él. Amén. Y de antemano, antes que Pablo se bautizara, antes que recibiera el Espíritu Santo, antes que llegara allá Ananías, el hombre al que Dios envió para que orara por él, se le cayeran, porque él quedó ciego con el rayo de luz, para que recuperara la vista. Antes de que Ananías le dijera: y ahora ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate en su nombre, invocando. Y bautízate invocando su nombre. Ya Dios sabía para qué le servía ese instrumento. Amén. Porque Dios no necesita esperar para saber quién le sirve y quién no. Dios lo sabe todo. Amén, hermanos. Entonces Dios te trajo aquí a la iglesia
con un propósito de que seas un instrumento útil para Él. Pero esa persona necesita ponerse en el lugar que Dios quiere que esté. Yo estaba mirando, hermanos, que este pasaje que leímos anteriormente de Timoteo, en ese pasaje el apóstol Pablo describe a la iglesia como una casa grande. La describe como una casa grande. Él dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, de bronce, sino que hay de barro y de madera. En una casa grande. Pero el servicio de ellos es diferente. Depende de qué clase de vaso eres. Dice, unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Y yo estaba mirando que el apóstol Pablo aquí dice, mira la iglesia como una casa grande, con utensilios de diferentes materiales y propósitos. Algunos son de oro, plata y bronce, destinados a usos nobles, mientras que otros son de madera y barro, utilizados para propósitos menos honorables. La enseñanza es que si alguien se purifica de lo indigno, amén. Si alguien se purifica de lo indigno, será un instrumento para honra, santificado y útil al Señor y preparado para toda buena obra. O sea que el asunto no es en qué condición estés, sino cómo quieres estar. Amén, hermanos. ¿Cómo quieres estar? Porque el asunto no es en dónde estás hoy, sino quién quieres ser tú mañana en Dios. Bendito el nombre del Señor. Hay gente que se acostumbra a hacer lo que es toda la vida, pero Dios quiere hoy que tú te des cuenta que Él te escogió. Y yo quiero decirle que no todo el mundo es pastor, ni todo el mundo es esposa de pastor. No, pero es que en la iglesia hay cosas gloriosas que Dios quiere hacer por nosotros. Y no siempre Dios lo hace por los pastores y sus esposas. Hay hombres y mujeres en la iglesia que Dios quiere usar y darles una alta dignidad porque son hijos de Él. Amén, hermanos. Y Pablo los ama, si Pablo ve la iglesia como una casa grande y ve a los creyentes como esos utensilios. Y luego Pablo dice, no, pero es que aquí el secreto es, que es lo que dice la Biblia aquí en el capítulo 2 de 2 Timoteo, donde miramos ahorita, 2 Timoteo capítulo 2, verso 20. El verso 20, por favor, hermanos. El apóstol Pablo dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, plata, sino también de madera y de barro. Y luego dice, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero el verso siguiente dice, el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿será qué? Será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea que cuando alguien se limpia de la inmundicia, de lo indigno, se convierte en un vaso de honra. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y yo quiero, hermanos, que usted mire algo que el Señor dice. Yo tengo aquí un pasaje que me llama mucho la atención. En Isaías 1:13. Quiero que vayamos allá porque quiero de alguna manera empezar a mirar cómo es que Dios nos pide a nosotros
que nos presentemos delante de Él. Usted dice, no, es el Antiguo Testamento. Claro que sí, pero es que la gracia, nosotros a veces creemos que la ley del Antiguo Testamento, el mandamiento en la ley era mayor. No, la ley era superior a la condición moral de los hombres, porque eran hombres naturales llamados a cumplir una ley espiritual. Pero hoy somos hombres espirituales llamados a cumplir una norma espiritual. ¿Sí me entiende eso, hermano? En la antigüedad los hombres luchaban porque no tenían lo que nosotros tenemos. No eran transformados, no eran nueva creación. Ahora Cristo nos ha hecho nueva criatura. Y no solamente nos hizo nueva criatura, vive en nosotros. Y eso significa que nosotros no nos podemos comparar con los hombres del ayer. Ellos eran carnales, con una ley espiritual. Nosotros no somos carnales, nosotros somos espirituales, con una ley espiritual. Nos pusieron al nivel de la ley para poder vivir conforme a ella. Nos dio Dios su Espíritu Santo para poder vivir como dice Dios que se debe vivir. Así que si a aquellos se les exigió limpieza, a nosotros más. Amén, hermanos. ¿Oíste que la ley dice diente por diente y qué más? Y ojo por ojo. Más yo digo, porque ahora es la gracia. Ahora tú no puedes ir diente por diente y ojo por ojo. Ahora en la gracia, dice la Biblia, orad por los que os aborrecen, amad a vuestros enemigos. En la ley no se decía eso, porque era imposible. Eso era imposible. Pero hoy, en la gracia, por el Espíritu Santo y por el Dios que mora en nosotros, lo podemos hacer. Porque a él cuando lo maldecían, no respondía con maldición, sino que bendecía a los que lo maldecían. Y en la ley no dice, no pagues, en la gracia no dice, no pagues ojo por ojo, sino al que te haga un mal. ¿Qué dice la Biblia? Hazle un bien. Y dice, no seas vencido de lo malo, sino que antes vence el mal ¿con qué? Con el bien. Porque nosotros somos hijos de Dios. Hoy Dios nos puso a un nivel superior para poder adorarlo, para poder vivir en un mundo sin que el mundo nos haga el daño que a estos hombres les hacía, que la ley los mató a todos porque los encontró culpables a todos. Pero en Cristo la ley nos mató para que nosotros hoy seamos regenerados, limpios y nueva creación para adorar su nombre. Alabanzas al Señor. Aleluya. Así que mire lo que dice Isaías capítulo 1 verso 13, hablando de Israel. Un pueblo carnal con una ley espiritual. El Señor le dice, no me traigáis más vanas ofrendas. Ojalá Dios nos hable hoy, hermanos. Porque yo quiero de verdad que Dios nos ayude. Porque, hermanos, es necesario que usted y yo se dé cuenta que hoy no es tiempo de perder, es tiempo de estar alerta y de mirar nuestro estado espiritual. No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedes sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y el verso 16 y 17 dice, hermanos, lavaos. Escuche bien, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras
de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y entonces el verso 17 dice, ¿cómo? Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Y luego, si usted sigue leyendo, dice, venid luego entonces y estemos a cuentas. O sea, si ustedes se dan la vuelta de donde van y se regresan hacia mí, yo les garantizo que los convierto en personas dignas de mi presencia. Amén. Porque ya no quiero ni los cultos de ustedes. Eso es lo que les dijo. No quiero que me den más fiestas, pero las fiestas las había establecido Dios. Pero no se trata de lo que Dios estableció. Yo quiero que esta mañana Dios nos ayude. Esta expresión de carácter metafórico nos insta a la purificación interna. No solo a una limpieza física, implica un cambio radical en el corazón y en la conducta, abandonando la maldad. Este versículo enfatiza la necesidad de quitar las acciones pecaminosas y presentarse delante de Dios con un corazón limpio. No basta con realizar rituales externos, si no hay un cambio verdadero en el interior. Dios nos pide que lo adoremos. ¿O no, hermanos? Claro. Nos pide que lo alabemos. Dios nos pide que oremos a Él. Que le pidamos a Él, que oremos, que lo adoremos, que cantemos. Dios nos pide eso. Pero no solamente pide que hagamos eso. Él exige unas condiciones. Así como el vaso, para ser vaso de honra, necesita unas condiciones, limpiarse. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, útil al Señor y preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Alabanzas al Señor. Hay un condicionamiento de parte de Dios. Todos somos llamados. Todos Dios nos ha traído. Pero lo que espera Dios de todos es que nos pongamos en el lugar que Él quiere para poder hacer de nuestra vida algo útil para Él. Porque es que Dios quiere que seamos útiles para Él. Uno puede ayunar, uno puede vigilar, uno puede cantar, uno puede hacer todo lo que quiera. Pero hay un Dios que espera más de nosotros. Él dice, Él puede dar más, yo estoy en Él. No se da cuenta que yo estoy ahí, que mi espíritu lo guía, que mi palabra lo enseña, que le he trazado un sendero, que si lo quisiera ver, lo puede ver. Yo estos días decía, Dios mío, los mensajes de los hermanos son tan bonitos, pero el domingo yo voy a dañar todo. Porque de verdad, hermanos, no se trata de alegrarnos solos. Se trata de la realidad de esto. Alabanzas al Señor. Dios buscaba un cuidador de ovejas, pero ninguno de los que estaban en la mesa le servía. No era cualquier cuidador. Era un hombre que a solas había vivido experiencias con Dios. Que un día pasó un hombre por ahí en caballo, que iban los guerreros del rey y lo escucharon cantando, tocando el arpa, y la piel se le erizó. Y ese hombre sacó unas conclusiones. Cuando el rey dijo, búsqueme a alguien que me toque el arpa para que el demonio se vaya, dijo, yo conozco uno de allá de Isaí de Belén, que cuando toca, rey, se siente que el Espíritu de Dios está con él. Oh, gloria a su nombre. Diga gloria a Dios.
Diga gloria a Dios. Eso no fue así, traigan lo que Él es. No, había un principio en Él. Y Dios había declarado que ese hombre era conforme a su corazón. Y ser conforme al corazón de Dios es alguien que se dispone a hacer todo lo que Dios le diga. Así de sencillo. De manera que no se trata simplemente de ser, de hacer cosas. Se trata de algo más interno para Dios. No se trata de rituales, de cosas pasajeras. Se trata de cambios internos que afectan el corazón, el alma, y que nuestra conducta se ve afectada por ella. Entonces uno a veces piensa, no hermanos, es que ¿cómo me voy a presentar? Yo voy a adorar a Dios así, yo así canto, yo así toco. Las cosas es que lo importante es que sepamos. No se trata de saber tanto. No se trata de saber tanto. Se trata de ser más. Y mire, Miqueas capítulo 6, verso 6. En Miqueas 6, 6 dice, ¿con qué me presentaré? ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. O sea, ¿con qué voy, Señor? ¿Qué llevo? ¿Con qué me presento ante ti a adorarte? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año. Y el verso 7 dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y el verso 8 dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Alabanzas al Señor. No es tan valedero lo anterior si no existe esto. Porque Dios lo que quiere es eso. Que las cosas que hagamos aquí sean movidas por lo que hay internamente. ¿Sí me entienden, hermanos? Señor, yo quiero adorarte. Y uno puede decirle al Señor, yo quiero alabarte, Señor. Pero que eso venga de adentro porque mi alma está afectada por lo que Dios quiere. Porque ese vaso se ha limpiado para Él. Porque ese vaso que estuvo por ahí dando vueltas, un día se dio cuenta que la mesa principal, hay muchos. Y que Él no está excluido porque Dios dijo no, sino porque mi conducta no es justa. Señor, hoy voy a limpiarme para agradarte a ti y sin darte cuenta estás en la mesa. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Sin darte cuenta estás en la mesa. Porque no vives para que te vean, tú vives para Dios. Y Dios no le interesa donde tú estés si vives para Él. Aquí Dios hace visible al que Él quiera. Bendito sea el Señor, al que Él quiera. Hay gente que no está en la lista de nadie, pero sí está en la de Dios. Sí está en la de Dios.
Yo me recuerdo que hace muchos años yo vi una experiencia. Había un hermano que ya murió, un hombre muy querido. Él era misionero por allá en una zona de distrito, la más apartada, eso eran lluvias. Algunos han visto eso por la televisión, la Mojana Sucreña. Eso se inunda todos los años, es una cosa espantosa. Y ese hermano era pastor por allá, compró una motico que andaba más que ella en el hombro que montado en ella. Y salía a las asambleas, era así como gordito, con unas corbatonas que le caían por acá. Y ese día yo lo vi, que dijo que yo quiero ser directivo, yo quiero servirle al Señor. Y yo andaba con un primo que era más recochero que yo. Y yo le dije, el corbatica quiere ser directivo. Porque así le decíamos escondido. El corbatica quiere ser directivo. Va a pasar a ser el ridículo ahí. ¿Quién lo conoce a él? Porque así somos nosotros. Resulta que Dios lo conocía más a él que a mí. Y se paró el corbatica y de nuevo presbítero el corbatica. Mi corbata. Y es presbítero. Porque no se trata de dónde estés. Se trata de cómo vives y cómo haces para agradar al Dios de esta iglesia. Aleluya. Aleluya. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh, hombre, Él te ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Él te pide. No te está pidiendo más cosas. A veces nosotros hay hermanos que me dicen a mi hermano, yo ahora voy a ofrecerle a Dios 4 días de ayuno por estos problemas que tengo. Yo no le digo que no lo haga porque tú lo puedes hacer. Pero qué bueno examinar qué problemas tengo y qué lo ocasionan. Y primero arreglar eso. Porque es que a Dios no le interesa tanto que ayunes como que arregles las cosas y te pongas a paz con los demás. Amén, hermanos. Y entonces uno dice, no, pero hermano, es que no sé por qué pasa esto. Un hermano que ayuna tanto y nadie lo tiene en cuenta, que ora bastante. Eso no es lo que hace delante de Dios a una persona digna de estar en la mesa. Eso es bueno y no lo podemos dejar de hacer. Pero yo quiero que usted me entienda. No diga, el hermano Víctor dijo que no oremos más, que eso no importa. No, es que eso sí es importante dependiendo de cómo tú lo haces. Amén, hermanos. Para presentarte ante Jehová, el profeta Miqueas nos enseña que no son los sacrificios materiales de los que se agrada a Dios, sino hacer justicia, amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios. En otras palabras, se trata de una vida de obediencia a sus mandamientos, mostrando amor y compasión hacia los demás y reconociendo la grandeza y soberanía de Dios. Escuche. Para presentarte ante Jehová, el profeta Miqueas nos enseña que no solo los sacrificios materiales son los que agradan a Dios, sino hacer justicia, amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios, Dice en otras palabras, se trata de una vida de obediencia a sus mandamientos, mostrando amor y compasión hacia los demás y reconociendo la grandeza y soberanía de Dios. Eso es lo que le importa a Dios. Entonces yo vengo a ayunar porque yo quiero adorar a Dios. Vengo a orar porque sé que dependo de Él. Pero ¿de qué manera voy? Creyendo que la oración va a cambiar las cosas.
creyendo que el ayuno va a cambiar las cosas. No, Dios espera que tú vengas y que lo hagas, pero que tu vida ya se ajuste y tenga el propósito de limpieza que Él quiere. Porque Dios no quiere sus hijos por allá. Hermano, Dios sería el ser más dichoso que hasta el creyente más pequeño de la central pudiera ser llamado en cualquier hora a desempeñar cualquier servicio para la gloria de Dios. ¿Usted qué cree, hermano? Claro, hermano, eso es lo que quiere Dios. Es como el padre que quiere que todos sus hijos sean profesionales y que sean buenos. Pero para ello tienen que estudiar, tienen que sacrificar cosas, tienen que invertir tiempo. Eso no se va a dar porque ellos así lo quieran. Eso se va a dar cuando ellos entiendan que tienen que valorar lo que se hace por ellos y valorar lo que hacen allá. Estudiar, capacitarse. Y lo que Dios nos pide a nosotros es: vivan como yo digo, anden como yo mando. Dejen que mi espíritu cambie en ustedes lo que tiene que cambiar, pero acéptenlo. Bendito sea el Señor. Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los ancianos, a los antiguos, no matarás. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, escucha la diferencia que hay. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Mire lo más importante para Dios, lo que más le interesa a Dios. Si traes la ofrenda aquí para darla, si te toca cantar, si te toca predicar, si te toca recoger ofrendas, si te toca hacer algo aquí en la iglesia, por bonito que parezca, a Dios le interesa más tu estado que lo que haces. ¿Sí me entienden, hermanos? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, este verso 24 dice que hay que hacer. ¿Qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar. O sea, no la ofrezcas. No la ofrezcas porque la vas a perder. No la ofrezcas. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Instrumentos útiles a Dios. Hermano, yo no puedo hacer eso. Bueno, el dueño de la obra te lo pide. El Señor de la iglesia te lo pide. El que te rescató y al que le diste la vida se lo pides. Por eso no se trata de lo que haces, sino de una vida en obediencia, sumisión y reconocer la soberanía de Dios. Dios es el soberano. Es el Señor de mi vida, es el dueño de mi ser. Él lo ha hecho todo. Y Él me dice, pide perdón. Sí, Señor. Porque ¿qué me interesa a mí aquí? El orgullo, el ego mío, o agradar al que me salvó y lo dio todo por mí. Yo quiero ser instrumento de Él. Entonces Él dice, no me ofrezca la ofrenda, por favor, no lo hagas. Si vas a cantar así, no cantes. Si vas a recoger ofrendas, no. Si te toca predicar, di que no puedes. Arregla primero y después párate en el púlpito porque ahí estaré yo contigo.
Oh, gloria a su nombre. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Ahí estaré yo contigo. En donde vaya yo voy a estar. Yo no abandono a un instrumento de honra. Porque la honra del instrumento no la tiene él, se la da Dios. Es Dios el que lo honra. Por eso él le dijo a aquel hombre que tenía a sus hijos que hacían lo que le venía en gana y no le prestó atención. Un día le dijo a ese muchacho Samuel, que lo llamó y le dijo: dile a él que yo honro a los que me honran. Dile que yo honro es a los que me honran. Alguien que quiera honrar a Dios vive para Dios. Camina como Él manda, vive como Él dice, actúa como Él manda. Ese ser es honrado por Dios. Y cuando Dios honra a alguien, hermano, Dios mío, si alguien se siente alegre porque el alcalde lo honra en público, dice: mi amigo, allá está el señor fulano, ese es mi amigo, y es un cargo que se va a los 3 años. Imagínate el Señor del cielo, el soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores, que no pasa, permanece para siempre. Él nunca deja de ser lo que es. Tiene garantizado una vida de victorias, una vida de bellezas. ¿Sabe qué? Yo a veces pienso en eso, hermano. Digo: Dios mío, el ministro que se guarda, vive para Dios, no le falta trabajo jamás. Dios lo tiene ahí todo el tiempo y lo lleva de la mano. Y si alguno le quiere poner zancadilla, Dios le dice: estás metiéndote con quien no debes. A este hombre lo honro yo. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Ese creyente que parece insignificante vive para Dios, honra a Dios y Dios lo honra a él. Hermano, ¿cómo llegó ese hermano allá a la junta? ¿Cómo es que esa hermana es la líder de las Dorcas? ¿Por qué él es el presidente de los caballeros? ¿Por qué el hermano Víctor lo puso ahí como jefe de los de asegurabilidad, de Ujieres? ¿Por qué? ¿Qué hizo él? Porque la gente empieza a ver qué hizo, qué cargos ha tenido. No tiene nada. ¿Por qué llegó ahí? Yo que he hecho y yo que he vivido y yo que la sudé. ¿Por qué no me lo dieron a mí? No me han visto. No preguntes eso. Da la vuelta y di: Señor, yo te honro a ti. ¿Realmente yo quiero ser un vaso útil o solo quiero que me vean? ¿De qué manera vivo, Señor? Por favor, ayúdame. Y cuando tú descubras, te darás cuenta que Dios te va a decir. Dios te va a decir: ¿por qué honró a David, al más pequeño, y no a los guerreros, a los grandes, a los experimentados? Porque él honraba. Él dijo: allá las ovejas me las han quitado y yo en el nombre de Jehová he matado a los osos. Oh, gloria al Señor. Y yo quiero, hermanos, que usted tenga en cuenta esto. No es la ofrenda, no es lo que ofreces, es cómo estás tú. Dios espera que el instrumento seas tú y que le seas útil, y Él ha dicho cómo es. Él dijo que se limpie. Si alguno se limpia de estas cosas, si alguno sale de lo indigno, será instrumento útil y preparado para toda buena obra. Tú no sabes hacer nada, pero Dios te enseña. Tú no sabes dirigir a nadie, pero Dios te enseña. Porque Él honra a los que lo honran.
Alabanzas al Señor. Alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre. Ser un instrumento de Dios significa, escuche bien, hermano, ser un instrumento de Dios significa ser utilizado por Él para llevar a cabo sus propósitos en la tierra. Ser un instrumento de Dios significa ser utilizado por Él para llevar a cabo sus propósitos en la tierra. Implica una disposición a servir a Dios, permitiendo que Él obre a través de uno para impactar positivamente la vida de otros y el mundo en general. Se trata de una entrega voluntaria donde se reconoce que no somos dueños de nuestros talentos o habilidades, sino que son dones que Dios nos ha dado para usarlos en su servicio. Todo eso. Hermano, yo pienso que la desgracia más grande de uno es pensar que es uno el que hace, y eso lo hemos oído esta semana bastante. Es darse cuenta que yo estoy aquí porque Dios me trajo. ¿O no, hermanos? Dios nos salvó. Yo soy salvo porque Dios me salvó. ¿Y cómo me salvó? Bueno, envió a su Hijo a la cruz, pagó el precio por todos, derramó su sangre, que era lo que teníamos que pagar, y ahora Él nos levanta y nos perdona y nos limpia. Yo soy santo porque Él me santificó. Yo no me puedo santificar yo solo, Él me santificó, Él me dio, Él vive en mí, por eso soy santo. Su palabra es mi guía, pero no me dejó así, me dijo, te voy a dotar de dones, y me los dio. De manera que yo estoy predicando aquí hoy porque Dios me dio esa capacidad. Si Dios mañana dijera, Víctor, te voy a quitar todo, yo me pararía aquí y no sabría qué decir. Créame, ni usted tampoco, pero Él nos capacitó, nos dio los dones. Así que el instrumento útil para Dios no es el que cree que más sabe. No es el que cree que tiene mayores condiciones. Usted puede saber quién es, porque la Biblia dice que usted tiene que tener un concepto de usted con cordura. Usted debe saber si es un buen predicador, si lo es, si es una buena cantante, lo es, si es un buen músico, lo es, si es un evangelizador, lo es, si es un hermano que en la iglesia sirve, está bien, lo es. Usted tiene que tener ese concepto, pero jamás piense que lo que usted hace es porque usted tiene las capacidades. Aquí es Dios el que las da. Aquí es Dios. Y cuando usted pasa aquí, o está ya dirigiendo a las mujeres, o está dirigiendo a los jóvenes, o está dirigiendo a los músicos, o está dirigiendo a las diferentes comités, usted debe saber que está ahí, porque Dios lo ha puesto. Porque el día que usted sabe que es usted, ese día se acaba. Yo me recuerdo que había un hermano en una iglesia hace muchos años, y había un pastor llamado Jesús Mancos. Yo era un adolescente cuando empecé a asistir a la iglesia con ese pastor, y era un pastor que su familia me escucha, que Dios los bendiga. Él falleció hace como 20 años, 25 años. Y él se paraba en el púlpito y era un hermano muy sencillo. Decía, gloria al Señor, hermanitos, gloria al Señor, aleluya, alabanza. Así enseñaba. Y había un hermano ahí que decía, ese pastor que chupa más aire, que no dice nada. ¿Qué tal que el día que a mí me den voy a coger ese púlpito, Señor, y lo voy a sacudir? Porque en la iglesia sí hay gente así, que cree que son ellos. Y Dios nada más lo mira y dice, ¿cómo me deshonras? Creen que saben demasiado y no saben nada, porque no han aprendido ni a vivir como Dios les manda. Bendito el Señor. No han aprendido a la humildad, a ser sencillos de corazón.
Y entonces dijo, no, si el día que me pongan, y el pastor se enteró, y el pastor le faltaba así como temor un poco a Dios, porque dijo, este tipo, él dice eso. Entonces lo llamó un día y le dijo, hermano, va a predicar el martes, o yo. ¿Verdad, hermano? Si prepárese que va a predicar un hombre que no era ni usado. Y empezó a escribir y a escribir y a buscar y a hacer. Y uno cuando Dios no te dije, tú la Biblia tiene 66 libros y tú no encuentras nada. Nada es nada. A veces cuando uno se cree medio sobradito y uno cree que es abrir la Biblia y está todo, un día uno la abre y no encuentra nada, y llega el sábado y no tienes el mensaje del domingo y tú no sabes ya, y a lo último te toca bajar la cabeza, Señor, por favor. Y por allá el Señor en su misericordia dice, bueno, ese texto, agárralo, ese por ahí, predica por ahí. Y uno da gracias a Dios cuando a las 10 de la noche el domingo terminan las últimas notas. Al fin, Señor. Porque a veces Dios te deja para que te des cuenta que aquí es su espíritu, que este es un libro que no lo hicieron los hombres para gusto de ellos, sino que es la palabra de Dios. Y pasó el hermano, y cuando pasó aquí, gloria a Dios. Y los hermanos, amén, aleluya, amén, alabanza, amén, aleluya, amén, gloria a Dios. Y ya los ancianos, cuando ese gloria a Dios 10 veces, empezaron, hay poder, hay poder, hay poder. Aleluya, aleluya, alabanza. Una iglesia pequeña, como unos 60, pero eso era el clamor por todos lados. Hay poder en Jesús, reprendemos al diablo. Y ese hombre acá no sabía ni qué hacer. Y leyó allá donde Pedro la pesca milagrosa. Y dijo, Pedro era un hombre que tenía un trapito. No tenía ropa, sino un trapito. Y hoy digo que los hermanos se deben bañar con un trapito. Porque si se bañan sin trapito, Dios no le agrada. Por eso yo me baño con mi trapito. Y desde ahí quedó bautizado el hermano Trapito. Porque no pudo decir más nada. Esto no lo interpreta el que quiere. Aquí hay un ser que lo da todo, que se glorifica y se exalta con el que Él quiere. Alabanzas al Señor. Por eso el apóstol Pablo, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, verso 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Escuche, la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Y el verso 11 que dice, hermanos, léalo conmigo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. No somos nosotros. Así que un instrumento útil se limpia, pero también reconoce la soberanía de Dios, que no es de Él lo que hace, sino es Dios que se lo da. ¿Sí me entiende eso, hermano? No es el que más cree que sabe. Yo viví experiencias muy duras cuando estaba muchacho ya en la iglesia predicando, y llegó el momento en que esos halagos de los hermanos, por eso yo casi eso no me llega ya, porque yo me he curado de eso. Que hermano, que usted esté joven, Dios mío, cómo lo usa este joven. Y habían hermanos tan tremendos que se atrevían a decir que casi Dios me usaba más que el pastor. Hermano, es que cuando usted predica, hermano, y empecé yo como a sentirme gordo sin serlo.
Y de pronto el pastor un día trajo un hermano de por allá de una vereda llamado Apartadocito. Y el hermano pastor me dijo, hermano, ese muchacho predica una cosa impresionante. Y yo le dije, ¿verdad? Y lo dije así sarcásticamente porque yo no creí que jamás predicara mejor que yo. Y el pastor me dijo, sí, predica muy bien. Y lo puso a predicar el sábado en la noche. Era un hermano que hablaba, se babeaba, caminaba así todo mal, así como camino yo ahora. Y entonces cuando pasó al púlpito, ese hombre dijo, ¡aleluya! Hermano, yo casi me caigo de la banca y empecé a hablar en lengua y a aplaudir. No se trata de quién eres tú. Se trata de quién te honra. Alabanzas al Señor. Y hoy quiero, hermanos, ser un instrumento útil. Requiere una actitud de disponibilidad y apertura a la voluntad de Dios. Esto implica estar dispuesto a escuchar su guía y actuar según sus decisiones, sus indicaciones, incluso cuando puedan parecer difíciles y desafiantes. Eso es un instrumento. Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigia, Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. ¿Quién le prohibió? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué hizo? No se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el verso 10 dice lo que Pablo dijo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que, ¿qué, hermanos? Que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Un instrumento de Dios siempre está dispuesto a aceptar la guía de Dios. Si tú no haces lo que Dios te dice, no puede ser. Eso fue la desgracia de Saúl. Vaya, acabe a todos, acabe con todos. Vaya, mate a Amalek y a todos, hasta los niños, el ganado, las gallinas, lo que sea, mátelo. Pero cuando llegó allá, dijo, no maten al rey. Y el ganado gordo escójanlo, vamos a llevarlo para el pueblo, vamos a llevarlo. Allá le ofrecemos a Jehová sacrificio, Jehová nos va a aplaudir. Cuando tú no sabes quién es Dios, no te equivoques. A Dios no lo sorprende nada. ¿Sabe qué sorprende a Dios? Un hombre que haga todo lo que Él dice. Eso lo sorprende a Él, lo hace sentir agradado. Pero a Dios no lo sorprende nada de lo que tú le hagas nuevo, nada de lo que tú le busques. Porque es que Dios es el Señor, es el dueño de todo. Y entonces llega este hombre con el ganado allá y le dice, mira, Señor, que aquí estamos. Y el Dios le dice a Samuel, Samuel, escucho balidos de animales extraños. Señor, es el ganado, las ovejas que llegaron. No. Yo conozco el balido de las vacas de todo el mundo. Y el bramido de esas vacas son de Amalek. Yo las conozco. Así que vaya y busque a Saúl. Y Saúl fue por allá y se hizo un monumento. Porque hay gente que anda pendiente de eso apenas. De los monumentos, de que le hagan torres para ellos, que le hagan de todo. Fue y se hizo un monumento y salió para allá. Y Samuel buscándolo, y cuando lo encontró le dice, ¿por qué no has hecho como Dios te dijo? Hice todo lo que Dios me mandó. Así somos. Nadie que actúe así puede ser un buen instrumento para Dios. Hice todo. Y el ganado, el pueblo lo trajo. Pero Samuel, es para hacerle un holocausto al Señor, para quemárselo.
Y le dijo Dios, dile que si yo quisiera holocausto no se lo pediría a él, porque yo soy el dueño de todo el ganado, porque mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que hay en él. Yo quiero que esta mañana reconozcamos al Señor. Diga gloria a su nombre. No es lo que Él quiera, es lo que yo digo. No quiero ese ganado, yo tengo todo. Yo soy el creador del mundo. Si yo quisiera vacas, las creo. Si yo quisiera, yo me pregunto, hermano, si yo tuviera el poder de hacer el dinero, ¿usted cree que a mí me van a sorprender con 100 millones de pesos? ¿Ah? ¿Usted cree que me sorprendería? No. Yo puedo hacer los millones que quiera para mí. Así que a mí no me sorprende. Hermano, te regalo 1 millón de pesos. Ah, bueno, póngalo ahí. Y le digo a la niña, vaya, coja ese millón para que compre confite. Yo soy el que hago la plata. Yo puedo tener toda la plata que quiera. A mí nadie me va a ofrecer una vaca maldita, dijo el Señor. Yo soy el dueño del ganado. ¿Por qué vienes con eso? El que no acepta mi guía no está conmigo. Bendito sea el Señor. Y creo, hermanos, que los instrumentos que son útiles reconocen que no son los artífices de la obra, sino que son herramientas en las manos de Dios. Para esto se requiere humildad, porque implica dejar de lado el ego y la autosuficiencia para poder permitir que Dios obre a través de nosotros. Necesitamos acabar con el ego. Necesitamos acabar con la autosuficiencia. Es que si yo no canto ahí, hermano, es que si no me ponen a mí de presidente, esto no funciona, hermano. El pastor se equivocó. Qué triste. Y Dios dice, te voy a demostrar que con esa hermana voy a hacer cosas gloriosas. Que con ese hermano voy a hacer cosas bellas. Te lo voy a demostrar. Y yo quiero, hermanos, leer aquí en 2 Corintios. Ya voy a ir redondeando. 2 Corintios 3:6. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene ¿de dónde, hermano? Proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu, ¿qué hace? Vivifica. Y 1 Corintios 3:5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté. ¿Y qué hizo Apolos? Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y dice el verso 8, y el que planta y el que ciega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y el verso 9, porque nosotros, ¿de quién hablaba? De él y Apolos. Porque nosotros somos, ¿qué somos? Colaboradores de Dios. Y vosotros, iglesia, sois labranza de Dios, edificio de Dios. El dueño del edificio se llama ¿quién? Jesucristo. Él me contrató a mí como colaborador. Yo no soy aquí, oiga bien, yo no soy aquí el dueño de esto. Reconoce, por eso los instrumentos útiles reconocen que no son los artífices de la obra. Aquí el artífice se llama Jesucristo.
Amén, hermanos. Para poder ser ese instrumento, usted y yo necesitamos reconocer que ese grupo de mujeres que reúnes tú los lunes no son tuyas. Tú eres una colaboradora. Ese grupo de mujeres le pertenecen a Dios. Esos jóvenes le pertenecen a Dios. Esos músicos le pertenecen a Dios. Esas damas jóvenes le pertenecen a Dios. Esos sugieres son de Dios. Ese comité de asegurabilidad es de Dios. Ese comité de evangelismo le pertenece a Dios. Los adolescentes son de Dios. No son de los líderes. El pastor no es el dueño ni artífice de esta iglesia. Es un colaborador. Los grandes estruendos en la vida de algunos de nosotros se ha dado por creer que somos los artífices, que somos lo que hacemos. Me recuerdo de una iglesia donde me iban a trasladar y yo les comenté. Llegué y encontré un templo y sin nada. Y Dios me permitió con la iglesia construir un templo hermoso. Construimos la casa pastoral. Hicimos aulas de niños. Y el día que me dijeron te vas, después de 7 años y medio, me senté a escribir cómo encontré el lugar. Cómo ahora lo dejo. Cuánta gente bauticé. Cuántos obreros saqué. Y cuando estaba escribiendo en la mesa, el Espíritu Santo me dijo, ¿y qué hice yo? Tomé el papel y lo rompí, lo boté. Le pedí perdón al Señor. Porque a veces nosotros creemos que somos los artífices. Hermano, me gané una persona por allá. Le hablé, hermano, y listo. Tú no te ganaste a nadie. Tú solo eres un canal que el Espíritu Santo usa para hacer su obra. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Él el que hace que las personas se conviertan. Tú solo eres el canal. Yo prediqué, hermano, y eso se movió y la gente saltó y cayó. Tú no hiciste saltar a nadie. El que llega aquí a la mente y transforma las cosas es el Espíritu Santo de Dios. God bless you. Un instrumento tiene que reconocer eso. No somos artífices. Somos colaboradores. El dueño está aquí. El dueño de la obra está aquí viendo qué pasa.